Muy bien, como les indiqué, el tema que estamos viendo como hilo conductor es el Evangelio. Y el día de hoy vamos a entrar, aunque no terminamos, con su tema, digamos, de el testimonio personal de conversión. Vamos a entregar el tiempo al Señor entonces. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de estar escudriñándola en distintos aspectos. Terminamos ya todos los escritos de Juan. Ahora estamos en otra sección estudiando el tema del Evangelio. Dirígenos en nuestra mente y corazón para que podamos al leer tu palabra, seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir madurando. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Pues bien, el tema del Evangelio lo empezamos viendo hace un par de semanas y mencionábamos que lo primero que definimos era lo que le llamamos, pues, definir el problema. El problema, como dijimos hace 2, 3 semanas el problema es que el hombre es pecador y está separado de Dios. Así que vamos a preparar aquí el cambiador de diapositivas. Ahí estamos. Y vimos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Aquí dice repaso de la caída del ser humano. Leímos en el capítulo 3, donde nos dice que la serpiente era la más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y esa serpiente, que obviamente era Satanás, dijo a la mujer, ajá, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Ustedes saben que eso no era cierto, ¿verdad? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Bueno, el Señor les dijo que no comieran de él, ¿verdad? Aquí Eva ya le agregó el tocarán. Dice para que no mueran. Y continúa el relato. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y aquí subrayamos. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y aquí pues es donde empieza la historia de nosotros como seres humanos. Con este acto de desobediencia de esta primera pareja, ingresa el pecado en el mundo. Desobedecen a Dios. Y como Dios les dijo, el día que de este árbol comieran, morirán. Efectivamente, en ese momento no mueren físicamente, pero mueren espiritualmente. Su relación con Dios se ve interrumpida. Como consecuencia, son expulsados del paraíso, pero por otro lado, empieza un proceso de muerte, porque en el paraíso, en el Edén, en el estado original, ellos no padecían de enfermedades, no envejecían, y a partir del pecado, el cuerpo y toda la naturaleza se empiezan a deteriorar. Bueno, Romanos 3:23, ya en la pluma de Pablo, expresa lo siguiente: por cuanto todos pecaron, y aquí se refiere a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O como dicen otras versiones, la 2015 Valera o la Nueva Biblia de las Américas, no alcanzan la gloria de Dios. Pablo más adelante, y esto solo es un repaso, en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2,
refiriéndose a los creyentes de Efeso, les dice, en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En pocas palabras, aunque está escribiendo a creyentes, les habla de su pasado y ese pasado cómo se caracterizaba. Dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. La palabra que vimos en Génesis, el día que desobedecieran, morirían. Bueno, ese es el estado del ser humano. El ser humano está muerto espiritualmente. Y físicamente, obviamente, nuestra vida tiene un límite y tarde o temprano también nuestra vida física se termina. Definimos entonces el problema que el ser humano es pecador y por ello está muerto espiritualmente. El ser humano está bajo una sentencia de muerte eterna con el consecuente sufrimiento eterno. Y solo hay una manera de revocar esta sentencia de muerte y solo se puede acceder a esta manera en esta vida. Si el ser humano no aprovecha la oportunidad que tiene de que sea revocada esa sentencia de muerte, de que sea resuelto ese problema en esta vida, no hay otra oportunidad después. La solución al problema del ser humano, al problema de que está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, la solución es el Evangelio. Y hemos dicho que el Evangelio, tomando una definición del diccionario de temas bíblicos Manser, dice, el Evangelio se basa en la historia de Jesucristo, su nacimiento, su vida obediente, su muerte expiatoria, su resurrección física de entre los muertos y su ascensión al cielo. Y anoto yo, y también incluye su retorno, porque todos esperamos cuando el Señor venga por segunda vez. Bueno, entonces de nuevo, si tenemos que decir qué es el Evangelio, lo podemos expresar en otras palabras de esta manera. El Evangelio es la provisión de Dios para el pecador. Por gracia, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar por los pecados de todos los seres humanos. Fue sepultado y resucitó y ascendió al Padre. Todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador recibe perdón de pecados, adquiere vida eterna y se convierte en hijo de Dios. Bueno, con este tema y que estamos repasando de distintas perspectivas el tema del Evangelio, hace algún tiempo, ustedes se recordarán de Fabio, él hizo ahí dentro de la congregación alguna especie de encuesta sobre, preguntándole a los hermanos qué era el Evangelio. Y un buen número de personas no lograron contestarle, ¿verdad? Le dieron un montón de respuestas, pero no se centraban en lo que estamos viendo acá. El Evangelio, si lo volvemos a repetir, pues el Evangelio implica o contiene la historia de la vida de Jesucristo, como dijimos en la diapositiva anterior. Habla de su nacimiento, habla de su vida, de su ministerio mientras estuvo aquí con nosotros. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de su ministerio terrenal, pero cuando compartimos el Evangelio, estamos hablando también de su muerte. Él vino para morir por nuestros pecados, vino para llevarnos a Dios. Estamos muertos en delitos y pecados, no teníamos acceso a una relación personal con Dios. Su muerte nos provee esa vía de acceso. Él muere, paga por nuestros pecados, es sepultado y el componente en el Evangelio de que es sepultado es porque en realidad murió de verdad, murió. Y del viernes hasta el domingo estuvo muerto y el día domingo resucita, vuelve a la vida
Y eso es lo que viene a ser la victoria sobre la muerte, porque al resucitar es la evidencia de que satisfizo la justicia de Dios con su muerte, su sangre derramada en la cruz. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la Escritura en Hebreos. Pues con su muerte en la cruz, su sangre derramada, como sucedía en el Antiguo Testamento con los múltiples corderos que tenían que ser sacrificados, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un solo sacrificio y con ello resolvió el asunto. Resucitó, ascendió al Padre, hoy está al lado, a la diestra del Padre y va a regresar en un tiempo futuro. Bueno, eso es el Evangelio. Cuando nosotros tenemos que compartirle a alguna persona el Evangelio, estos son los componentes que le tenemos que compartir, ¿verdad? No hay una receta, ¿verdad? Pero obviamente, como vimos aquí, el hombre es pecador y está separado de Dios. Necesita una solución que le da Dios mismo, que fue que Cristo vino a morir en nuestro lugar y que todo aquel que cree en Cristo, entonces llega a ser hijo de Dios, sus pecados son perdonados y tiene vida eterna. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ganarnos esa vida eterna, para ganarnos ese perdón de pecados? No tenemos que hacer nada, ¿me explico? No, es que no podemos hacer nada. Lo único que nos toca a nosotros es recibir, aceptar el regalo de Dios, creer. Eso, por eso, cuando pregunta el carcelero de Filipo, le pregunta a Pablo y a Silas, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo. O sea, no hacemos nada. El que hizo todo fue Jesucristo. Pues bien, dándole un repaso a este tema del Evangelio, cuando usted quiera compartirle con algún pariente, con algún compañero de trabajo, de estudio, algo, ¿qué es lo que le podemos compartir? Esto es el Evangelio. Claro, si usted quiere, puede utilizar alguna herramienta, como las que hemos mencionado en el pasado, como las 4 leyes espirituales u otros materiales que hay que traen contenido del Evangelio para compartirlo. Hoy vamos a empezar viendo una herramienta que es el testimonio personal de conversión. El esquema básico de un testimonio personal de conversión consiste en contar de nuestra propia experiencia lo siguiente: un antes, un cómo y un después. Antes, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Un cómo conocí y creí en Cristo. Y hay un después, ¿cómo es mi vida después de haber creído en Cristo? Vamos a ver el ejemplo de Pablo cuando él da su testimonio personal frente a Agripa, el rey Agripa, allá en Hechos capítulo 26. Agripa era nieto de Herodes el Grande, fue aquel que mandó a matar los niños a Belén cuando Jesús había nacido allá en aquellos años. Y bueno, Jesús ya no estaba, habían viajado con José y María a Egipto, pero este Herodes Grande fue el que hizo la matanza de niños ahí en Belén. Pues bien, él presenta un testimonio que vamos a ver cómo más o menos sigue este esquema que tenemos acá. Sin embargo, a la medida que lo leemos, yo le invito a que usted vaya pensando en su propia experiencia. De nuevo, ¿cómo era su vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo fue ese momento cuando usted conoció acerca de Cristo? ¿Cómo fue cuando usted creyó en Él? Y luego, ¿cómo ha sido su vida a partir de que usted conoció a Cristo? Así que vamos a ver, a leer la presentación o el testimonio de Pablo. Y aquí en estos primeros versículos, estoy en el capítulo 26 de Hechos, vamos a ver la narración del antes de Pablo.
Y dice así: mi manera de vivir desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ellos me conocen desde antes, si quisieran testificarlo, que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Por cierto, Pablo está dando su testimonio porque está preso y está pendiente de ser enviado en Roma porque había apelado al César. Pero en lo que se daba el momento ese, el procurador romano que lo tenía preso tuvo de invitado al rey Agripa y entonces lo invitan y ahí en ese momento es que Pablo presenta su testimonio. Y entonces en su antes dice: ¿cómo era yo antes? Pues era un judío religioso que vivía de acuerdo a los estándares de nuestra secta de religión, que era el fariseísmo. Él era un fariseo hecho y derecho. Sigue contando cómo era su vida antes. Pues yo, a la verdad, había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto hice en Jerusalén. Habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. Muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. ¿Cómo era la vida de Pablo antes de conocer a Jesús? Era un hombre religioso, un hombre que cumplía con las exigencias de su religión, que era el grupo de fariseos dentro del judaísmo, pero no solo eso, era celoso a tal punto que cuando surge el cristianismo, él piensa que es una secta o un grupo errado y empieza a perseguir cristianos. Entonces él cuenta cómo era mi vida antes, un religioso y además perseguidor de esos llamados cristianos, dice, y ahí él relata, los capturaba, los castigaba, incluso hasta fuera del territorio de Israel. Bueno, ahora vamos a ver el cómo Pablo conoce a Jesucristo. Sigo en el capítulo 26 de Hechos. Dice Pablo: en esto estaba ocupado, o sea, persiguiendo cristianos. Cuando iba a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes, en el camino a mediodía, oh rey, refiriéndose a Agripa, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En otro pasaje, siempre en Hechos, aquí no está esa parte, pero en otro pasaje relata que Pablo, cuando Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo le dice: ¿qué haré, Señor? De perseguidor, con ese ¿qué haré, Señor? Se vuelve en seguidor. Es en este punto donde Pablo tiene ese encuentro con Jesucristo, donde Pablo cree en Jesucristo. Por supuesto, como usted puede ver aquí en el relato, Pablo no dice: y entonces en ese momento hice una oración y le pedí al Señor Jesús que entrara a mi vida. O sea, algunos así hemos conocido a Cristo, pero ahí se da el hecho, él se queda impávido delante del Señor Jesucristo y ahí es donde él cree. Aquí está el cómo. Estamos viendo cómo preparar un testimonio personal. Un antes, cómo era mi vida antes de conocer a Cristo, como Pablo aquí lo cuenta, cómo conoció a Cristo, y ahora vamos a ver lo que viene después de conocer a Cristo. Y aquí viene la vida después del encuentro con Cristo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte en ministerio y testigo
en ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que apareceré a ti. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora yo te envío. ¿Para qué? Para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Muy bien. ¿Cuál es la vida de Pablo después de conocer a Cristo? Él fue llamado para predicar el evangelio. Y entonces aquí Pablo está diciéndole a Agripa, ¿qué es lo que yo hago ahora? Pues esto que dice, él es el que es un enviado de parte de Cristo para abrir los ojos de los gentiles y de los judíos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, y que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados. Entonces ven ahora, ¿qué era la vida de Pablo después de conocer a Cristo? Un servidor de Dios que vivía predicando por todos lados el evangelio, y es lo que está haciendo él acá. Muy bien, con esto vamos a ir terminando y vamos a redondear el asunto. Como hemos dicho, un testimonio va a tener tres elementos: un antes, un cómo y un después. Yo quiero invitarle a que usted, al terminar y en estos días, esté pensando en su propio caso. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo fue cuando lo conoció? ¿Y cómo es su vida después de conocerlo? De una vez le digo, hay algunos que a veces les cuesta hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted conoció al Señor Jesús cuando era niñito, quizás tiene algunos recuerdos vagos. Yo le voy a invitar a que entre en pláticas con el Señor y diga, Señor, ayúdame a recordar de ese tiempo cuando yo te conocí, ¿verdad? Y ahí en oración usted viaje en su mente a ese momento cuando conoció a Cristo. Y usted podría decir, bueno, pero yo, como yo lo conocí, no sé, cuando tenía 10 años, ¿qué puedo hablar de mi vida antes de eso? Pues usted estaba muerto en sus delitos y pecados, aunque fuera un niño, me explico. Y como niño, usted tendrá sus recuerdos de cómo era su vida antes. Luego usted trae a la memoria cómo le conoció y pues trae a la memoria qué ha sido su vida después de conocer a Cristo. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los demás creyentes, su experiencia pues ha sido diferente. La experiencia de Pablo, ¿cómo la podrían catalogar ustedes? Su experiencia de conversión, una experiencia dramática, ¿ah? A pleno mediodía mira una luz y cae al piso. Eso fue así como de película. Pero si usted lee por ahí en las epístolas de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, sé que tú desde la niñez has sido instruido en las sagradas escrituras y etcétera, etcétera. Podríamos decir, Timoteo quizás sería el típico patojito de iglesia que conoció el evangelio en casa, quizás con su abuela, con su mamá, ¿verdad? Cada uno tenemos experiencia distinta. Lo que queremos hacer ahora es traerla a la memoria y, de ser posible, que podamos empezar a preparar y a escribir nuestro testimonio. Hay quienes conocieron al Señor ya grandes, ¿verdad? Y tuvieron una vida sin Cristo, pues con una trayectoria enorme. Vamos a aprender cómo preparar ese testimonio, ¿verdad? Hay una manera de irlo organizando y todo. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque lo que queremos es que nuestro testimonio personal de conversión sea un recurso, una herramienta que nos sirva para compartir el evangelio. En lo personal, yo lo he utilizado en múltiples ocasiones. Depende del grupo y de la situación, les comparto cómo conocí a Cristo y a través de eso les comparto el evangelio. Así que, para ir terminando y entrar en la parte ya de comentarios y discusiones, pues les dejo una pequeña tareita. Revisa los materiales que aparecerán en el chat. Yo les voy a montar, después de que terminemos, unos materiales, un par de Coalición por el Evangelio y otro de Cruzada Estudiantil, donde hablan cómo preparar un testimonio personal. La idea es que usted lo revise,
leyendo los 3 pequeños documentos no le toma más de 30 minutos por ahí, ¿verdad? Tampoco les voy a quitar un pedazo de su vida, ¿ah? Que están estresados porque todo lo que les puse, no, no es mucho, pero agárrenlo, vean así en general y más o menos empiecen a ver cómo preparan ustedes su testimonio. La otra semana voy a compartir yo el mío y me gustaría que ya algunos puedan ir trabajando su propio testimonio que nos va a servir para compartir el Evangelio. Así que vamos a llegar hasta acá.